Hola, aquí estamos una vez más en el espacio del proyecto Segunda República Oriental. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser, primero que nada, algo sobre el libre comercio, la paradoja del libre comercio que destruye las economías. También, al final, haremos unas puntualizaciones sobre varios temas que hemos tratado ya en programas anteriores y que han generado algún tipo de dudas, de críticas hacia la postura del proyecto Segunda República Oriental. Bien, la paradoja del libre comercio que destruye economías. Más y más libre comercio, decía Tabaré Vázquez al principio de su actual periodo de gobierno. Más y más libre comercio. Las reglas del comercio global están hechas para que los países ricos puedan invertir en los países pobres y así extraer sus recursos. El globalismo nos dice que hay que abrirse a los mercados. Mientras tanto, la Unión Europea subvenciona masivamente su sector agropecuario, aplicando aranceles punitivos a productos importados que se producen en el bloque. En contrapartida, y mientras tanto, un país agropecuario como el Uruguay ha llegado al extremo de importar carne porcina y cuero. Eso es más y más libre comercio. En el libre comercio hay ganadores y perdedores. ¿Usted qué cree? ¿Qué puesto ocupará Uruguay ante países, ante potencias como China, como los Estados Unidos, ante bloques como la Unión Europea? En el libre comercio no hay beneficios equitativos para ambas partes, de manera que evidentemente nosotros el puesto de ganadores no lo ocupamos. Desde el 2016 se está buscando firmar un TLC, un Tratado de Libre Comercio con China, un país que practica el dumping, es decir, vender un producto muy por debajo de su precio, de su coste de producción, con el fin de aniquilar la industria nacional del país objetivo. El gobierno tomó la decisión de firmar un TLC con China y el único impedimento que los ha frenado ha sido el Mercosur, porque aquí los importadores locales y privados han hecho lobby para que se firme ese TLC, esbozando, entre otros argumentos, la conocida frase de que si queremos mantenernos en el mundo hay que seguir la corriente. De manera que hoy China, aún sin TLC, ya es el principal proveedor de nuestro país. Nos vende productos que antes se producían aquí. Nos vende productos que ni siquiera necesitamos. Este TLC con China estuvo a punto de firmarse por fuera del Mercosur de manera unilateral por parte del gobierno uruguayo, con el fin de poder sortear los aranceles establecidos por el bloque, es decir, reducirlos en muchos productos y en otros directamente bajarlos a cero. Como bien reza el libre mercado, como bien manda el libre mercado. Pero lejos de que la iniciativa unilateral del gobierno frente a PISTA se haya descartado por las trabas y compromisos del Mercosur, China y Uruguay parece ya haber puesto fecha para firmar un eventual TLC. La lucha que le sigue de ahora en más al gobierno uruguayo y a Tabaré Vázquez será tratar de convencer a los demás miembros del Mercosur, a sus presidentes, de que firmen este TLC en bloque. Sea cual sea el resultado, lo que sí es más o menos claro que Uruguay, con o sin Mercosur, firmará este TLC con China. Fíjese usted que a la fecha tenemos varios tratados de libre comercio con distintos países. Pero yo pregunto, ¿esto nos ha favorecido a nosotros? ¿Nos ha favorecido notoriamente al país? Yo más bien diría que no. La industria nacional no remonta, la poca que nos queda tiende a desaparecer, liquidando puestos de trabajo. En el campo, por ejemplo, la ganadería está mayoritariamente en manos de firmas extranjeras, habiendo muchos productos que desaparecieron de la industria nacional por su importación, como por ejemplo la industria textil. Lo mismo, pero de manera más dramática, sucede en el sector del agro. La agroindustria del monocultivo sojero, junto a las forestales, aniquilaron al chacriero nacional. Hoy más del 80% de la tierra está en manos de capitales extranjeros
En este país ya casi no quedan productores nacionales y todo por firmas de tratados donde a cambio de supuestas inversiones se ha entregado al país entero. Nosotros les damos nuestras riquezas y ellos nos dan espejitos de colores. Cuando firman un TLC nos dicen qué es lo que vamos a exportar, qué es lo que vamos a vender. Nos dicen vamos a colocar carne, vamos a colocar esto, lo otro. Pero nunca nos dicen qué es lo que vamos a importar. Nunca nos dicen con qué producto van a inundar nuestros mercados. También nos dicen que firmar un TLC va a traer inversiones, que forma parte del paquete. Bueno, ya el campo es la evidencia empírica, la prueba empírica de lo que lo que esas inversiones han significado para nuestro país, para el productor rural uruguayo. Esto sin contar la seguidilla de empresas y manufactura nacional que han venido cerrando estos últimos años y las que están dando quiebra en estos meses. También producto de la famosa inversión y los tratados de libre comercio, por supuesto, sumados a un gobierno tributario que mientras exonera a la multinacional, sangra con impuestos al sector nacional. Y podemos seguir describiendo aún más y más en detalle el destino de muchas empresas de producción e industrialización que hoy no existen o que subsisten de manera estando relegados a un mercado reducido sin poder competir con las importaciones, es decir, luchando por subsistir. Y todo así porque, como reza el sistema, el único camino es la apertura total y el libre comercio, cero proteccionismo. Y por consiguiente condenar a un país a la dependencia casi total de las importaciones, sin ningún miramiento, sin ningún tipo de política de levantar la industria nacional. De manera que aplicar medidas de libre comercio, de manera que aplicar medidas de proteccionismo es protegernos. Aplicar medidas de proteccionismo es protegernos y no es avanzar en soledad, como balbucean sus defensores, los defensores del libre comercio. Es proteger el trabajo y la producción nacional y hacerlo no solo en 2 o 3 productos, como tímidamente se hacen hoy aquí en este país, sino hacerlo en un margen más amplio, lo que tampoco significa no importar más nada, dejar de importar, sino, por ejemplo, aplicar el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones, que es lo que tuvimos siempre con los países vecinos. Algo que propiciaría el nacimiento de la industria nacional, la no dependencia del mercado externo y el aumento de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Industria nacional, producción nacional. Queremos que en Uruguay pueda existir la posibilidad de desarrollar industria, incluso pesada, ¿por qué no? Bueno, si es así, debemos de aplicar el proteccionismo basado en la sostenibilidad. De lo contrario, seguir con los tratados de libre comercio que ahoga y acaba con la producción nacional, con puestos de trabajo, con nuestra economía. Y la prueba de todo esto, la prueba de esto no está en los enrevesados números y porcentajes de Astori ni en los versos de Tabaré Vázquez. La evidencia de que el libre comercio ha acabado en gran medida con la producción nacional está en las empresas quebradas, en la industria y puestos de trabajo desaparecidos, en un país que se entregó totalmente a la dependencia externa. Como dije al principio del programa, ahora vamos a tratar de disipar algunas dudas, responder algunas preguntas, puntualizar sobre algunos temas que han generado debate, temas que se trataron en los programas anteriores. Y el primero de ellos es que el proyecto Segunda República sea un movimiento con el fin de anexionar al Uruguay y la Argentina. No, desde ya no es así. El proyecto Segunda República Oriental no es un movimiento conformado con el fin de anexionarnos a ningún país. Eso no es así. Así como tampoco será un futuro PCR en el Perú, un futuro PCR en Brasil o en cualquier país iberoamericano que haga suya la idea de la Segunda República y sus pilares soberanistas. Esta idea de la Segunda República, del PCR, es fortalecer las soberanías nacionales en base a una unión del bloque iberoamericano.
pero sin que esto signifique borrar países o borrar fronteras, de ninguna manera. Nuestra principal bandera es la soberanía. Y entendemos que en este mundo actual la única forma de defender nuestras soberanías es unirnos, no fusionarnos, unirnos. Porque sabemos que solos y cada uno por su lado nada conseguiremos. El segundo tema a tratar, que también generó debate y polémica, es el tema sobre la marihuana legal. Primero que nada, desde el proyecto Segunda República, aquí en este programa y en este canal que no en vano se llama Toda la Verdad Primero, haciendo honor a ello y a nuestras convicciones, diremos siempre la verdad. Le guste a quien le guste o le incomode a quien le incomode. Y una de esas verdades es que la marihuana es una droga. Es algo nocivo para la salud. Y no se trata de está todo bien con el PCR mientras no me toques el porro. No. Es un hecho que la política de la legalización de la marihuana responde a un claro interés de procurar generar individuos descerebrados. De procurar generar individuos descerebrados. Es evidente esa intención. Conseguir una sociedad más maleable, más manejable, más fácil de controlar. Porque a la larga la marihuana reduce las habilidades cognitivas del individuo, produciendo efectos dañinos y permanentes en el cerebro. Y esto lo dice la neurobiología, no solo el PCR. Que haya personas, dicho esto, que haya personas que consumen de una manera, si es que se puede decir esta palabra en este tema, de una manera responsable, consumen marihuana o lo hacen no tan a menudo o sin caer en el vicio, que haya personas así. Es verdad que hay personas así. Está claro que hay algunos que son así, pero son minorías. Que hay gente así es minoría en todo este tema. Una minoría que, claro, trabaja, cría a sus hijos, serán ciudadanos normales y decentes, pero que a su vez, aunque sean técnicos en aeronáuticas o ingenieros nucleares, sin duda, cuando van a trabajar no van fumados, no van bajo los efectos del cannabis, así como tampoco muchos otros no van borrachos. Eso es evidente. Para rendir en el trabajo saben que no pueden hacer eso porque si no, no rinden. De cualquier manera, aquí no podemos individualizar, sino lo que debemos es generalizar. Y en general la marihuana está haciendo estragos en la sociedad. Y eso no necesitamos ser adivinos ni hacer elucubraciones. Eso está a la vista, es evidente. Por ejemplo, en la delincuencia. Nosotros desde el PCR, por eso nos enfocamos en señalar la intención de generar el narcoestado uruguayo con la marihuana legal. Y el muy destructivo mensaje que éste le da a la sociedad diciendo que hay una permisividad total. Ese es el punto de la marihuana que queríamos aclarar. Con respecto a la ley trans, desde el proyecto Segunda República somos contrarios a dicha ley en 2 puntos. El primero en lo que refiere al tratamiento que se le pretende dar al menor de edad. Rechazamos rotundamente cualquier atropello contra la patria potestad y por consiguiente a la defensa del menor, porque entendemos que en situaciones normales nadie está más calificado que sus padres para velar por el bienestar de sus hijos. Segundo, rechazamos también la pretensión de los promotores de dicha ley de que sea el Estado quien deba pagar por su hormonización. Nosotros, el pueblo, no tiene por qué pagar operaciones que no responden o no son por un tratamiento vital del individuo, que no son por tema de salud, sino por mero capricho de apariencia y desorden mental también. Así como tampoco pagamos las cirugías de nadie, ser travesti o transexual no les pone en un estatus superior al resto de las personas heteros que quiera operarse la nariz, por ejemplo. Aquel que desea cambiar su sexo, aunque la forma correcta de decirlo, aquel que desee modificar su cuerpo, porque el sexo no lo cambian, mediante una cirugía, que lo haga, pero con sus propios medios. Es libre de hacerlo. Y si luego se arrepiente de lo que hizo, también pague lo que sea que puedan hacer por él para revertir eso con sus propios medios. Y por cierto, el arrepentimiento de cambiarse de sexo, algo que los promotores de esta ley trans reconocen como algo que existe, es la prueba de lo peligroso que es incluir al menor de edad en esta ley.
haciendo que pueda tomar la decisión de tal cosa, una decisión como esa, aun cuando sus propios promotores reconocen que luego hay arrepentimientos. Esto es totalmente irracional y peligrosamente irresponsable con respecto al menor de edad. Luego de esto, dicho esto, quien quiera que se ponga el nombre que quiera, que se llame como quiera, que se opere la parte del cuerpo que más quiera, que viva su vida íntima como más le guste y más le dé la gana, está en su derecho. Lo que no es su derecho es tratar de moldear la sociedad a una que más le guste a ellos, ni obligar a la mayoría a acatar y aguantar y pagar sus deseos y sus antojos. Fíjese usted que este programa se está grabando hoy, sábado 15, que es el Día de la Democracia, Día Mundial de la Democracia, donde a bombo y platillo se grita el gobierno de las mayorías. Luego al final acabamos viendo cómo somos gobernados bajo la dictadura de las minorías. ¿Pero qué es esto? Teniendo que aguantar sus desvaríos, sus proyectos de ley como este de la ley trans, respetar entonces, yo diría que si vamos a hablar de democracia, respetar entonces el deseo de las mayorías, que es la mayoría la que quiere vivir en una sociedad normal. Es el tercer y último punto, sobre la bancarización. El proyecto Segunda República Oriental levanta también esta bandera. Somos contrarios a la bancarización. A la agenda de la bancarización, sea obligatoria o no, somos contrarios igualmente. Este movimiento del proyecto Segunda República aspira a ser la plataforma política desde donde todo ciudadano pueda encontrar un lugar desde donde plantear resistencia a este tipo de leyes impuestas como la mencionada. Creemos firmemente que la lucha es y debe de ser siempre política, y para ello hace falta un movimiento político organizado que realmente rechace este tipo de imposiciones. Un movimiento organizado que perdure una vez que los grupos apolíticos se desarmen. Un movimiento que sea la garantía de que todo aquello que se ha conseguido frenar se mantenga frenado. Lo que se ha conseguido ganar se mantenga así. Tal cosa solo la puede hacer un movimiento político permanente, consolidado y comprometido con su ideal y con su lucha. Por eso hemos creado el proyecto Segunda República Oriental, para mantener la lucha contra la bancarización y todo tipo de imposiciones de la agenda globalista. Si se ganara el plebiscito que hoy se busca contra la ley de bancarización, y una vez que estos grupos apolíticos que hoy, con un gran trabajo y un gran esfuerzo, consiguen firmas, una vez que estos grupos se desarmen y se dispersen, descansados en haber conseguido su objetivo, ¿quién cree usted que garantizará que lo conseguido se mantenga así? Que lo que se frenó y se detuvo se mantenga así. Pues para eso hemos creado el proyecto Segunda República Oriental, para dar esa garantía. Porque por parte de la supuesta oposición, es decir, blancos y colorados, sabemos que desde un principio no hubo iniciativa ninguna para frenar esta ley de bancarización. Sabemos que una vez que el gobierno, sabemos que una vez que sean gobierno, tampoco la revocarán, tampoco revertirán la ley de bancarización. Y sabemos que es así porque vivimos en un sistema plutocrático donde si el gobernante quiere plata, del otro lado, desde el Fondo Monetario Internacional, le responden bien, te damos plata. Pero legalizar la marihuana, pero legalizar el aborto, que el matrimonio homosexual y lo que sea que nos impongan, que mantener la bancarización obligatoria. Si no, no hay plata. Y en un estado dependiente como este, con gobiernos tributarios esclavos del anatocismo eterno, se acaba la suerte del gobernante de turno y se acaba su gobierno si no le dan los famosos préstamos internacionales. Por lo tanto, así será si llegan al poder los blancos o los colorados. Más temprano que tarde pedirán plata. Y saben que de otra forma no podrán gobernar, porque tampoco saben gobernar de otra manera. Pero lo que sí saben muy bien es que uno de los requisitos para cualquier préstamo será mantener la actual ley de bancarización tal y como está. Si no, no hay préstamo. Y lo harán, la mantendrán a esa ley, lo harán a pesar de que sus campañas digan lo que digan, en contrario a la ley de bancarización.
Va a ser así porque estos partidos políticos no poseen una postura crítica y contraria a este sistema, sino todo lo contrario. Quien aparenta poseer esta postura es quien hoy nos gobierna, el Frente Amplio, y son los mismos que han impuesto la ley de bancarización. Ninguno de estos partidos está incómodo con el sistema actual, con el mundo actual, con el establishment, con el orden establecido. Son partidarios o en cualquier caso conniventes, o en el peor de los casos cómplices, pero de ninguna manera plantean salir, zafar, tratar de resistir a la imposición globalista o a cualquiera de sus leyes. Y si lo hacen con fines electorales. Por esto son tan importantes los pilares del proyecto Segunda República, porque van exactamente en contra de este sistema de control mundial, porque atacan directamente identificando los males y al enemigo las principales herramientas de sometimiento que ellos tienen contra nosotros. La plutocracia nos esclaviza. Usted, estimado compatriota, luche contra la bancarización, contra la ley trans y contra todas las imposiciones globalistas. Aún contra el aborto que ya se implementó, luche igual. Y tenga la certeza y la tranquilidad que una vez que usted ya no luche, el PCR seguirá alzando la bandera de esas causas, custodiando lo que se consiga, velando porque no vuelva nunca más de manera oculto o camuflado a tratar de imponerse de nuevo. De manera que por esto somos ni derecha ni izquierda. Ya basta de darle pedal a la bicicleta del globalismo. Es la hora de empezar a valorar y a tener en cuenta la tercera posición en el Uruguay. Porque esta es la única postura crítica y negadora de este sistema. Una idea renovadora que nace y se instala por una sola razón: recuperar y mantener nuestra soberanía nacional. Dicho todo esto, y antes de despedirme, y por último, y no por eso menos importante, queremos decirle a usted, señor comandante, que nosotros desde el Proyecto Segunda República Oriental estamos con usted. Bien, hasta aquí el espacio del Proyecto Segunda República Oriental. Será hasta nuestra próxima entrega por el canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Hasta pronto. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.